Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido edificante. También les invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar una palabra de aliento hoy. Si tienen algún pedido de oración o un testimonio que quieran compartir, por favor, déjenlo en los comentarios. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con el Señor. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del Salmo 149, un cántico de alabanza que nos desafía y nos inspira en igual medida. En un mundo donde las noticias parecen ser cada vez más desalentadoras, donde la soledad y el miedo pueden apoderarse de nuestros corazones, este salmo nos recuerda la alegría y el poder que tenemos en nuestra relación con Dios. Quizás te sientes cansado, tal vez has estado luchando con problemas de salud, o el peso de los años te está pasando factura. O puede que estés preocupado por tus hijos o nietos, por el rumbo que está tomando el mundo. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que Dios tiene un mensaje para ti hoy a través de este salmo. Comencemos leyendo juntos el Salmo 149. Alabad a Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Este primer versículo nos invita a algo revolucionario: cantar un cántico nuevo. ¿Qué significa esto? En nuestra vida cotidiana es fácil caer en la rutina, incluso en nuestra relación con Dios. Repetimos las mismas oraciones, cantamos las mismas canciones, y a veces nuestra fe se vuelve, un poco aburrida. Pero Dios nos está llamando a una nueva experiencia con Él. Cantar un cántico nuevo no significa necesariamente aprender una nueva melodía. Se trata de renovar nuestra pasión, de ver a Dios con ojos frescos cada día. ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste con la creación de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa chispa de emoción al abrir tu Biblia? Recuerdo a una querida hermana de nuestra congregación, Doña María. A sus 85 años, cada domingo llegaba a la iglesia con una sonrisa radiante y un versículo nuevo que había descubierto durante la semana. «Pastor», me decía, «mire lo que Dios me mostró hoy». Esa es la actitud de alguien que está cantando un cántico nuevo a Dios. Y fíjense, ¿dónde debemos cantar este cántico nuevo? En la congregación de los santos. Esto nos recuerda la importancia de la comunidad en nuestra fe. En un mundo cada vez más digital, donde incluso nuestras interacciones sociales se están volviendo virtuales, Dios nos llama a reunirnos, a alabarle juntos. Piensen en cómo se sienten cuando están en la iglesia, rodeados de hermanos y hermanas en la fe, todos cantando alabanzas a Dios. Hay un poder especial en esa unidad, ¿verdad? Es como si nuestras voces se elevaran juntas hacia el cielo, creando una sinfonía que agrada a Dios. Pasemos al segundo versículo. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Aquí vemos un cambio sutil pero significativo. Ya no solo estamos alabando a Dios, sino que se nos invita a alegrarnos en Él. La palabra alégrese en hebreo es samaj, que implica una alegría profunda, un regocijo que viene desde lo más profundo del ser. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que se alegran verdaderamente en Dios? No hablo de una felicidad superficial o pasajera, sino de una alegría que persiste incluso en medio de las dificultades. Esta es la alegría que experimentó el apóstol Pablo cuando escribió desde la prisión: «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4, versículo 4. Pero notemos algo importante. El versículo nos dice que nos alegremos en nuestro Hacedor y en nuestro Rey. Esto nos recuerda dos aspectos fundamentales de nuestra relación con Dios. Él es nuestro Creador, el que nos formó y nos conoce íntimamente, y también es nuestro Rey, el que gobierna sobre nuestras vidas y merece nuestra total lealtad. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes que nos dicen que somos el producto de la casualidad, que no tenemos un propósito real, este versículo nos recuerda nuestra verdadera identidad. Somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza, con un propósito divino para nuestras vidas.
Y en un mundo donde los líderes humanos a menudo nos decepcionan, donde los gobiernos cambian y las promesas se rompen, tenemos un Rey eterno e inmutable, un Rey que gobierna con justicia y amor, y cuyo reino no tendrá fin. Continuemos con el tercer versículo. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Aquí vemos que la alabanza a Dios no es solo algo verbal, sino que involucra todo nuestro ser. La danza, el pandero, el arpa, todos estos son instrumentos de alabanza. Esto nos recuerda que Dios nos creó como seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Tal vez algunos de ustedes están pensando, pero ya no puedo bailar como antes, o nunca he sido muy musical. No se preocupen. La idea aquí no es que todos tengamos que convertirnos en bailarines profesionales o músicos expertos. Lo que Dios busca es una alabanza genuina que salga de lo más profundo de nuestro ser. La danza aquí simboliza la alegría y la libertad que encontramos en Dios. ¿Recuerdan la historia del rey David bailando delante del arca del Señor? Su esposa Mical lo despreció por ello, pero David respondió: «Danzaré delante de Jehová». Segunda de Samuel 6, versículo 21. David entendió que la verdadera adoración a veces nos lleva a expresiones que otros pueden no entender. El pandero y el arpa representan diferentes formas de alabanza. El pandero, con su ritmo fuerte y constante, puede simbolizar nuestra determinación de alabar a Dios en todo momento. El arpa, con sus notas suaves y melódicas, puede representar los momentos más íntimos y tranquilos de nuestra adoración. ¿Cómo estás alabando a Dios en tu vida diaria? ¿Tu alabanza se limita a los domingos en la iglesia? ¿O encuentras formas de expresar tu amor y gratitud a Dios durante toda la semana? Pasemos al cuarto versículo. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Este versículo es como un bálsamo para el alma. Nos dice que Dios se complace en nosotros, su pueblo. ¿No es maravilloso saber que el Creador del universo encuentra placer en ti y en mí? En un mundo que a menudo nos hace sentir insignificantes, donde nuestro valor parece estar determinado por nuestros logros o posesiones, Dios nos recuerda que Él se deleita en nosotros simplemente porque somos suyos. No necesitamos ganar su amor o su aprobación, ya los tenemos. Y fíjense en la segunda parte del versículo: hermoseará a los humildes con la salvación. La palabra hermosear en hebreo es par, que significa adornar o glorificar. Dios toma a los humildes, a los que el mundo puede considerar insignificantes, y los adorna con su salvación. Esto me recuerda las palabras de Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 3. Dios no busca a los fuertes y autosuficientes, sino a los que reconocen su necesidad de Él. La salvación que Dios nos ofrece no es solo para el más allá. Es una realidad presente que transforma nuestras vidas aquí y ahora. Nos libera del pecado, nos da una nueva identidad en Cristo y nos llena de su Espíritu Santo. Continuemos con el quinto versículo. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Aquí vemos nuevamente el tema del regocijo, pero esta vez se nos da un contexto específico, aún sobre sus camas. ¿Qué significa esto? Primero, podría referirse a la alegría que experimentamos en los momentos más íntimos y privados de nuestra vida. Incluso cuando estamos solos en nuestro lecho, podemos regocijarnos en Dios. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende de estar en un lugar específico o rodeados de otras personas. Podemos conectar con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero también podría tener un significado más profundo. La cama a menudo se asocia con momentos de enfermedad, debilidad o aflicción. ¿Alguna vez han estado postrados en cama debido a una enfermedad? O tal vez han pasado noches de insomnio preocupados por problemas. Este versículo nos dice que incluso en esos momentos podemos regocijarnos en Dios. Pienso en el testimonio de Joni Eareckson Tada, una mujer que quedó cuadripléjica después de un accidente de buceo cuando era adolescente.
A pesar de pasar gran parte de su vida en una cama o silla de ruedas, ha sido un poderoso testimonio de la alegría y el propósito que se encuentran en Cristo, incluso en medio del sufrimiento. Este versículo nos desafía. ¿Podemos cantar alabanzas a Dios incluso cuando las circunstancias no son ideales? ¿Podemos mantener nuestra alegría en Él cuando enfrentamos dificultades? Pasemos al sexto versículo. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Este versículo puede parecer un poco desconcertante al principio. Pasamos de cantar en nuestras camas a tener espadas en nuestras manos. ¿Qué está sucediendo aquí? La primera parte del versículo es clara. Debemos exaltar a Dios con nuestras gargantas, es decir, con nuestras voces. Esto nos recuerda la importancia de la alabanza verbal. No solo debemos sentir gratitud hacia Dios en nuestros corazones, sino expresarla con nuestras palabras. Pero, ¿qué pasa con las espadas de dos filos? En la Biblia, la espada a menudo se usa como una metáfora de la palabra de Dios. En Hebreos 4, versículo 12, leemos: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». Entonces, lo que este versículo nos está diciendo es que debemos tener la alabanza en nuestros labios y la palabra de Dios en nuestras manos. Esta combinación de alabanza y conocimiento de las Escrituras es poderosa. En un mundo lleno de mentiras y engaños, donde las fake news se propagan más rápido que la verdad, necesitamos estar equipados con la palabra de Dios. Es nuestra defensa contra las mentiras del enemigo y nuestra guía para vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? ¿La conoces lo suficiente como para usarla como una espada de dos filos en tu vida diaria? Continuemos con el séptimo versículo. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Este versículo puede parecer duro a primera vista. ¿No es nuestro Dios un Dios de amor? ¿Por qué se habla aquí de venganza y castigo? Es importante entender este versículo en su contexto. El salmista está hablando de la justicia de Dios, no de venganza personal. En un mundo lleno de injusticia, donde a menudo parece que los malvados prosperan mientras los justos sufren, este versículo nos recuerda que Dios es el juez supremo y que al final la justicia prevalecerá. Pero también debemos leer este versículo a la luz del Nuevo Testamento. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Nuestro papel no es buscar venganza, sino ser instrumentos de la paz y la justicia de Dios en el mundo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Tal vez signifique alzar la voz contra la injusticia en nuestra sociedad. Quizás implique apoyar a organizaciones que luchan contra la trata de personas o que trabajan por los derechos de los más vulnerables. O tal vez simplemente signifique tratar a todos con justicia y amor en nuestra vida cotidiana, reflejando así el carácter de Dios. Pasemos al octavo versículo. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. De nuevo, este lenguaje puede parecer duro, pero debemos entenderlo en su contexto espiritual. En el mundo antiguo, los reyes y nobles a menudo representaban sistemas de opresión e injusticia. Este versículo está hablando de la victoria final de Dios sobre todos los poderes que se oponen a su reino. En nuestra vida, podemos ver esto como una promesa de que Dios finalmente triunfará sobre todo lo que nos oprime: el pecado, la muerte, la injusticia. Como dice Pablo en Romanos 8, versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Hay algo en tu vida que te está aprisionando? ¿Un hábito pecaminoso? ¿Un pensamiento negativo? ¿Una relación tóxica? Este versículo nos recuerda que en Cristo tenemos la victoria sobre todas estas cosas. Llegamos al último versículo, el noveno, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Este versículo concluye el Salmo con una nota de triunfo. El juicio de Dios no es algo que debamos temer, sino algo que debemos celebrar. El juicio de Dios, como mencionábamos, no es algo que debamos temer, sino algo que debemos celebrar. Para aquellos que están en Cristo,
El juicio es una buena noticia porque significa la victoria final del bien sobre el mal, de la justicia sobre la injusticia. Gloria será esto para todos sus santos. Esta frase nos recuerda que, como hijos de Dios, estamos del lado correcto de la historia. No importa cuán difíciles sean las circunstancias actuales, sabemos que al final Dios triunfará y nosotros con Él. Y el Salmo concluye con una sola palabra: Aleluya. Esta palabra hebrea significa alabad a Jehová. Es una exclamación de alabanza y alegría que resume perfectamente el espíritu de todo el Salmo. Ahora, tomemos un momento para reflexionar sobre cómo este Salmo se aplica a nuestras vidas hoy. Vivimos en un mundo que parece estar en constante crisis. Las noticias nos bombardean con historias de guerras, desastres naturales, crisis económicas y conflictos políticos. Muchos de ustedes quizás se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? El Salmo 149 nos recuerda que Dios sigue en el trono. Nos llama a mantener una actitud de alabanza y alegría, no porque las circunstancias sean siempre favorables, sino porque confiamos en el carácter y las promesas de Dios. Piensen en sus propias vidas. ¿Cuáles son las luchas que están enfrentando hoy? ¿Problemas de salud? ¿Dificultades financieras? ¿Relaciones rotas? Este salmo nos desafía a encontrar razones para alabar a Dios incluso en medio de estas circunstancias. Recuerdo a don José, un anciano de nuestra congregación, que perdió a su esposa después de 50 años de matrimonio. Durante semanas lo veíamos en la iglesia con lágrimas en los ojos, pero un domingo se puso de pie durante el tiempo de testimonios y dijo: «Hermanos, mi corazón está roto, pero aún así quiero alabar a Dios. Él me dio 50 años maravillosos con mi esposa, y sé que un día nos reuniremos de nuevo en su presencia». Eso es cantar un cántico nuevo en medio del dolor. Este salmo también nos recuerda la importancia de la comunidad de fe. No estamos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento. Necesitamos reunirnos, alabar juntos, llorar juntos, reír juntos. En un mundo cada vez más individualista, este salmo nos llama a redescubrir el poder de la comunidad. ¿Cómo podemos aplicar esto prácticamente? Tal vez signifique comprometerse a asistir regularmente a la iglesia, no solo los domingos, sino también a grupos pequeños o estudios bíblicos entre semana. Quizás implique alcanzar a ese hermano o hermana que no hemos visto en la iglesia últimamente. O tal vez signifique abrir nuestros hogares para la comunión y el estudio de la palabra. El Salmo 149 también nos desafía a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos llama a alabar a Dios no solo en los momentos espirituales, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Imaginen cómo cambiaría nuestra vida si viviéramos con esta conciencia constante de la presencia de Dios. ¿Cómo afectaría la forma en que tratamos a nuestros cónyuges o a nuestros hijos? ¿Cómo influiría en nuestras decisiones en el trabajo? ¿Cómo transformaría nuestra actitud hacia nuestros vecinos o incluso hacia aquellos que nos han ofendido? El Salmo nos recuerda que somos el pueblo de Dios, creados por Él y para Él. Esta identidad debe influir en cada aspecto de nuestra vida. No somos simplemente jubilados, abuelos, trabajadores o amas de casa. Somos hijos del Rey, embajadores de su reino en este mundo. Y hablando del reino de Dios, este salmo nos da una visión de la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. En un mundo donde a menudo parece que el mal tiene la última palabra, donde vemos injusticias que claman al cielo, este salmo nos asegura que Dios tendrá la última palabra. Pero ojo, esto no es una invitación a la pasividad. No debemos simplemente sentarnos y esperar que Dios actúe. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de su reino aquí y ahora. Estamos llamados a luchar contra la injusticia, a defender a los oprimidos, a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestra vida diaria? Tal vez signifique alzar la voz cuando vemos una injusticia en nuestro lugar de trabajo. Quizás implique involucrarse en proyectos comunitarios que ayuden a los menos afortunados. O tal vez simplemente signifique tratar a todos los que nos rodean con el amor y la dignidad que merecen como portadores de la imagen de Dios.
El Salmo 149 también nos recuerda la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Habla de tener espadas de dos filos en nuestras manos, lo cual, como mencionamos antes, es una referencia a la palabra de Dios. En un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención, donde las redes sociales y los medios de comunicación nos bombardean constantemente con información, es crucial que nos arraiguemos en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos cada día a leer y meditar en las Escrituras? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestra forma de pensar y de vivir? ¿O estamos dejando que el mundo dicte nuestros valores y prioridades? Les desafío a que hagan de la lectura y el estudio de la Biblia una prioridad en sus vidas. No se trata solo de leer un versículo al día o de hojear la Biblia de vez en cuando. Se trata de sumergirse profundamente en la palabra de Dios, de permitir que nos desafíe, nos consuele y nos transforme. Quizás podrían comenzar leyendo un salmo cada día, meditando en él y preguntándose cómo se aplica a su vida. O tal vez podrían comprometerse a leer todo el Nuevo Testamento en los próximos meses. Lo importante es que hagamos de la palabra de Dios una parte integral de nuestra vida diaria. Ahora, mientras nos acercamos al final de nuestra reflexión sobre el Salmo 149, quiero que pensemos en cómo podemos vivir este salmo en nuestra vida cotidiana. Primero, nos llama a una vida de alabanza constante, no solo cuando las cosas van bien, sino incluso en medio de las dificultades. ¿Podemos comprometernos a comenzar cada día con una palabra de alabanza a Dios? Incluso antes de salir de la cama, antes de enfrentarnos a los desafíos del día, podemos decir: gracias, Señor, por este nuevo día. Te alabo por tu fidelidad. Segundo, nos recuerda la importancia de la comunidad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestros lazos con nuestra familia de la fe? Tal vez podríamos invitar a alguien de la iglesia a cenar esta semana, o llamar a ese hermano o hermana que sabemos que está pasando por un momento difícil. Tercero, nos desafía a vivir con la conciencia de que somos parte del reino de Dios. Esto debería influir en cada decisión que tomamos, en cada interacción que tenemos. Antes de hablar o actuar, podríamos preguntarnos: ¿esto refleja los valores del reino de Dios? Cuarto, nos recuerda que tenemos una esperanza segura en Cristo. No importa cuán oscuro parezca el mundo a nuestro alrededor, sabemos que Dios tiene la última palabra. Esto debería darnos valor para enfrentar cada día con confianza y alegría. Y finalmente, este salmo nos llama a ser personas de la palabra. ¿Podemos comprometernos a pasar tiempo cada día leyendo y meditando en las Escrituras? Tal vez podrían comenzar memorizando un versículo cada semana o dedicar 15 minutos cada mañana a leer y reflexionar sobre un pasaje de la Biblia. Queridos hermanos y hermanas, el Salmo 149 no es solo un hermoso poema de alabanza. Es una invitación a una vida transformada por la presencia y el poder de Dios. Es un llamado a vivir como ciudadanos del reino de Dios en medio de un mundo que a menudo parece estar en caos. Mientras concluimos, quiero orar con ustedes. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestros corazones ante el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este salmo que nos recuerda quiénes somos en ti y cuál es nuestro llamado. Señor, ayúdanos a vivir vidas de alabanza constante. Que nuestros labios estén siempre llenos de tu alabanza, incluso en medio de las dificultades. Te pedimos que fortalezcas nuestros lazos como comunidad de fe. Ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos has amado. Que seamos un testimonio de tu amor y tu gracia en este mundo. Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir como ciudadanos de tu reino. Que nuestras vidas reflejen tus valores y tus prioridades. Danos valor para defender la justicia y la verdad, para ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. En un mundo que a menudo parece estar fuera de control, nos aferramos a la promesa de que tú tienes el control. Ayúdanos a vivir con esa confianza cada día. Y Señor, despertamos en nosotros un hambre por tu palabra. Que encontremos deleite en leerla, estudiarla y meditarla. Que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.
nuestro Salvador y Señor. Amén. Queridos amigos, mientras terminamos este tiempo juntos, quiero animarles a que no se queden solo con lo que han escuchado hoy. Lleven este salmo con ustedes. Mediten en él durante la semana. Permitan que sus palabras penetren en lo profundo de sus corazones y transformen sus vidas. Y recuerden, no están solos en este viaje. Somos una comunidad de fe, unidos en Cristo. Apoyémonos unos a otros, oremos unos por otros, animémonos unos a otros a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Antes de despedirnos, quiero recordarles que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido edificante. Si este mensaje les ha bendecido, por favor compártanlo con alguien que pueda necesitarlo. Y no olviden dejar sus comentarios, ya sea con pedidos de oración o testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aleluya y amén.